Gloria a Dios, damos gloria a Dios en esta tarde. Queremos dar la bienvenida a los que están aquí presentes de la ciudad de Suffolk. Esta es Iglesia El Punto es Servir. Y estamos en vivo y en directo. Hoy es miércoles 1 de noviembre. Y son aquí en Suffolk las 7:07. Enviamos un saludo a los que nos ven en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, hasta Chile. A los hermanos que están viendo en Cuba, sean bienvenidos. También damos la bienvenida a los que nos ven en España, en Italia, Roma, en la República Dominicana, en Haití hay gente viéndonos también, en Canadá, bendiciones de Canadá. Y en varios estados de esta República Americana hay mucha gente viéndonos. Y por supuesto a los que nos ven en la ciudad de Suffolk. Bienvenidos ustedes que nos ven en Suffolk. Si usted no tiene donde congregarse o se ha apartado ahorita una iglesia, visítenos. 506 North Kiwanis Avenida. Estamos entre las 5 y las 6 sobre la Kiwanis, en el área norte. Y estamos aquí reuniendo los días miércoles como hoy a las 7 de la noche. Los viernes hay estudio de preparación teológico a las 7:30 y los domingos a las 3 de la tarde. Así que los invitamos para que nos acompañen. Son todos bienvenidos. Nos han contactado desde Minnesota y Iowa. Vale la pena el viaje porque va a aprender de la palabra. Amén. Así como está, hermano, hoy queremos tocar un tema súper interesante. Yo sí tuve que hacer notas. Hoy nos toca nada más ni nada menos que las 70 semanas de Daniel. A esta profecía de Daniel, las 70 semanas se le ha llamado la columna vertebral de la profecía. ¿Por qué? Porque es un capítulo súper interesante, hermano. Si usted no está viendo, voy a pedirle que tome una nota y papel y haga apuntes. Amén. El libro de Daniel, como hemos dicho, hermano, ¿sabe qué? Hay gente que por alguna razón le molestan los estudios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que a la gente le ofende? En el capítulo 7 de Daniel, alguien me insultó horrible. Como dijo aquel cuate, fue horrible, hermano. En serio, me dijeron hasta que no se imagina, y mejor lo borré. Dije, ¿para qué voy a dejar eso en la página? Sí, está bien. Pero yo todavía le pregunté a la persona, por favor, dime qué parte del estudio te ofendió. Y no me contestó y estuvo mandándome maldición tras maldición. Porque no conoce. Bueno, nosotros lo amamos. Amén. Y lo bendecimos. Aleluya. Nuestro trabajo es enseñar la palabra. Si alguien se ofende por el estudio de la palabra y se proclama ser cristiano, es problema de él. Nosotros tenemos que, como dijo los discípulos dijeron a los fariseos, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Así que, qué bueno, me da gusto que estamos dando la llaga al enemigo. Sí. Y sígale dando. Daniel, capítulo 9, hermano. Agárrese que está bueno, hermano. Este es mamut, hermano, como usted dice. Si tiene con qué apuntar, apunte. Porque esto es bien interesante. A los hermanos de casa les voy a dar una copia de las notas. Si alguien quiere las copias de la nota, contácteme por privado en Facebook y yo le mando las notas para que usted las tenga. Ya las tengo ahorita solo para mandar. Contácteme en privado, mándeme a decir, mano fulano, mire, mano Otto o pastor Otto, como quiere decirme. Necesito las notas de Daniel, yo con gusto se la mando. Yo sé que hay un grupo de siervos de Dios, pastores y ministros que lo ven en otros lugares del mundo, y usted quiere las copias de las notas, aquí están, hermano, para que usted solicite de ellas. Yo se las mando por Messenger, ¿okay? O por Facebook, para que usted tenga las notas y vea de dónde están la información que estamos sacando. Bueno, capítulo 9 de Daniel, vamos a leer esta tarde. Yo estoy emocionado, hermano. Tuve que quemar un poco las pestañas y indagar porque esto es lo bonito de Daniel. Hermano, Daniel, le vuelvo a repetir, cualquier persona que quiera contradecir la Biblia, que quiera ridiculizar nuestra fe, topa con Daniel. Amén. Ahí mero. Daniel, hermano, viene y deja mudo a la gente que se opone a la Biblia. ¿Por qué? Porque da con la fecha exacta la profecía de Daniel. Y le vuelvo a repetir, el único libro
hablando de religión, el único libro que puede predecir el futuro no es el Corán, no es el libro de Mormón, no son los escritos de Confucio ni Buda, es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Es el único libro que puede predecir el futuro al pie de la letra y lo ha confirmado muchas veces la arqueología, lo ha confirmado la historia y la ciencia, que no es un libro de ciencia, la ciencia confirma la Biblia. Amén. Y yo creo que eso es lo que ofende a la gente que no le gusta la fe cristiana, porque quisieran deshacer Daniel. ¿Por qué? Porque este es el pilar de las profecías, hermano. Ahora fíjese, Daniel capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Fíjese qué interesante. Ahora Daniel 9:3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Verso 8. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Verso 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Verso 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Baje hasta el versículo número 19. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Verso 21. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel,
he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y atiende la visión. Fíjese, verso 24, aquí empieza lo bueno. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Verso 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, son 69. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Padre, gracias te damos una vez más por un día más de estudio, Señor. Gracias porque tú eres grande en misericordia y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Amén. Te damos las gracias por este día. Ahora, Padre, yo te pido que unjas estos labios inútiles, Señor, y que tú hables a nuestras vidas, Padre. Da entendimiento a nuestro corazón y a nuestra mente para percibir y recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendice a los que están aquí presentes, como aquellos que ven en Suffolk y en otros lugares del mundo. Bendice a cada uno, Padre. Responde a sus necesidades conforme tus riquezas en gloria. Al que esté enfermo, sánalo, Padre, en tu nombre. Y al que necesite, Señor, alguna bendición económica, suple, Padre. Levanta al que está caído, al que está débil, dale fuerzas. Y bendice a los diferentes ministerios, pastores y siervos de Dios, siervas de Dios, que nos ven a través de esta red social, Padre. Gracias por cada uno. Bendícenos ahora con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Yo estoy emocionado con este capítulo. Ahora, fíjese. Ya leímos el capítulo 9. Y es interesante que el versículo 1 y 2, Daniel nos dice la palabra, que Daniel era un estudioso de la palabra. Si usted me acompaña rápidamente, en el versículo 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelado al profeta Jeremías. Ahora, ¿qué es lo que Daniel estaba haciendo, hermano? Escudriñando los escritos de Jeremías. Y dice la Biblia que mientras él escudriñaba, pudo entender lo que Dios le había dicho a Jeremías. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Número 1, hermano. Nosotros, para entender la voluntad de Dios, no la vamos a encontrar con el adivino, con el hijo del diablo de los brujos. No vamos a encontrarlo en el horóscopo, sino que vamos a encontrar la voluntad de Dios en la Biblia. Amén. Ahí es donde encontramos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Encontramos cuál es la voluntad de Él, qué le agrada y qué le desagrada. Entonces Daniel dice que él estaba escudriñando y entendió el número de los años. Amén. Fíjese, Daniel estaba estudiando a Jeremías cuando de repente el Espíritu Santo le iluminó su entendimiento y contó y dijo: wow,
se cumplen los 70 años. ¿Qué pasó? Daniel recibió revelación de la palabra. Ahora, quiero que entienda, hermano. Inspiración ya no hay. ¿Por qué? Porque ya la palabra, el logos, el canon, ya fue inspirado. Ya Dios dejó los 66 libros escritos para que fueran escritos, hermano, y es lo que se conoce como el canon o lo que conocemos como la Biblia. Ya la inspiración fue dada, pero la revelación sigue aún. ¿Cuál es la revelación? Cuando usted está estudiando las páginas de la Biblia y de repente un versículo se le hace real, sobresalta, y usted siente que Dios le está hablando, eso se conoce como revelación. Amén. Dios le está revelando algo para usted o para la congregación, para la ciudad o la nación o al mundo a través de la Biblia. Y Daniel, cuando él está leyendo, entendió, él recibió revelación de Dios en ese momento. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que Daniel leyó? Vayamos, acompáñenme a Jeremías capítulo 25. En Jeremías, déjame poner un separador acá. En Jeremías capítulo 25. Acuérdense que a Jeremías se le ha nombrado el profeta llorón. ¿Por qué razón? Porque a él le tocó ver lo que Dios le dio que profetizara. Vio cómo violaron a las hijas de Israel. Vio cómo, hermano, sacaban los niños de las que estaban embarazadas. Él vio todo lo que fue profetizado. Acompáñenme a Jeremías 25, verso 11 y 12. Oiga esto. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Ahí Daniel entendió, hermano, que los 70 años ya se habían cumplido. Amén. Daniel lee este pasaje, dice que servían 70 años, verso 12. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Fíjese qué interesante. Dios usó a esta nación, a este imperio de Babilonia para castigar a Israel, pero llegó el momento en que se cumple el tiempo y ahora le toca a este imperio pagar las que ha hecho. Ahora fíjese, qué interesante. El otro versículo es Jeremías 29, versículo 10 al 14. Oiga esto. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Verso 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al desierto. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Daniel, en Jeremías? Que cuando se cumplan los 70 años de exilio, Dios va a hacer, hermano, que ellos regresen. Amén. Ahora, interesante. Entonces Daniel entendió la palabra del Señor. Fíjese, y yo le puse aquí. Daniel entendió que la palabra de Dios ya se había cumplido y deseaba saber qué seguía. Ahora, esa es una clave para nosotros los creyentes. Cuando Dios, hermano, le habla a usted en lo personal, le habla acerca de su familia, de sus hijos, de su persona, de su ministerio, y Dios cumple lo que dijo, ¿qué es lo que uno debe hacer, hermanos? Mucha gente se queda conforme, dice, ya tengo el ministerio, ya mis hijos fueron salvos, mi marido se convirtió, la esposa también, y se sientan y se acomodan. Daniel no. Daniel dijo, Señor, ya se cumplió los 70 años, ahora yo sé que vas a hacer que regresemos, pero la preocupación de Daniel, ¿qué hacemos después
¿qué viene después de este regreso? Ahora, oiga esto. Fíjese, siguiente punto. Daniel sabía que si no tenía una visión futura, se iba a acomodar espiritualmente. Ahora, le repito, cuando Dios cumple el propósito que le ha dicho a usted, hermano, el error de nosotros los creyentes es acomodarnos. Amén. Ah, ya es salvo. Oh, ya no sigue orando, ya no sigue buscando de Dios. Oh, mire, cambiémoslo. Ya no oramos, Amén. ya no seguimos buscando de Dios, nos acomodamos. Ah, ya se convirtió el que quería, ya me sanaste la enfermedad, ya tengo el trabajo, ya tengo mi carro, mi casa. Ahora a vivir tomando agua de coco Aleluya. y tomando sol. No, qué vida. Oiga, hermano, y la Biblia nos muestra que alguien similar cometió un error de esta clase. Quiero que me acompañe, hermano, al libro de Génesis, capítulo 9, verso 21. Génesis 9, muy interesante, hermano. Amén. En Génesis 9 nos habla de un personaje muy conocido llamado Noé. No es. Oiga, Noé por 120 años predicó que venía un diluvio, aproximadamente 120 años. Estuvo clavando y haciendo el arca, predicando. Pero cuando Dios cerró, hermano, el arca de Noé y vino el diluvio, Noé cometió un error que muchos cometemos. Se acomodó y ya no tuvo visión para el nuevo mundo. Oiga, quiero que vea este versículo. En el versículo, capítulo 9, verso 20 y 21 de Génesis, oiga esto. Amén. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Usted le sabe el resto de la historia. Sí, amén. Ahora, la pregunta que voy a hacer. ¿Cuándo fue cuando Noé le vino a la mente? ¿Ya trabajaste? ¿Ya predicaste? ¿Ya les hablaste a los que se perdieron? Ahora, fíjese, ¿qué voy a hacer? El pensamiento de sembrar la viña le vino cuando estaba dentro del arca. Porque sale del arca y lo primero que hace, planta una viña. ¿Para cuál? ¿Qué oye en la mente Noé? Me voy a poner hasta donde doña Pancha parqueó la burra. Hasta atrás. Sí. Hasta Oiga. el fondo. ¿Qué es lo que pasó con Noé? Se acomodó después de que hizo lo que Dios quería. Y ese peligro lo tenemos todos los que servimos a Dios. Amén. Si busque usted desea un ministerio, un privilegio, y de repente Dios se lo entrega, hermano, mucha gente se acomoda y ya no busca. ¿Y qué pasa? Cae por la comodidad espiritual que tiene. Amén. Y Noé dice la Biblia que cuando sale del arca, lo primero que hizo, hermano, plantó una viña. Oiga esto, en su mente no estaba comer uvas, en su mente estaba embriagarse. Porque dice que plantó una viña y que, hermano, ¿cuál es el proceso para formar vino? ¿Qué requiere? ¿Qué se fermenta? Fermentarse. Fermentarse. Mire, lo primero que dice Noé. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia. ¿Por qué? Porque no pensó, Señor, se acabó el diluvio, ¿ahora qué voy a hacer? Y ahí es donde le repito el error de muchos. Daniel dijo, si no me pongo las pilas, me acomodo. Oiga esto, interesante. Ahora, versos 3 y 4 de Daniel. Daniel se humilla y busca a Dios para encontrar la voluntad de Dios. Oiga, regresemos a Daniel. Vamos a entrar rápido a las 70 semanas, hermano. Amén. Versos 3 y 4. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto, la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermano, ¿qué es lo que hizo Daniel? Lo primero, hermano, cuando, fíjese,
Él sabía que no iba a encontrar la voluntad de Dios sin buscar de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, háblame, Padre? Y no va ni a la iglesia. ¿En serio? Amén, No, hermano. abramos la Biblia. Hermana fulana, puede orar para que Dios me hable. Está bueno. Y ella se queda viendo, hablando, hermano, ahí están viendo el partido de los Dodgers. No, pues imagínate. ¿Cómo lo Imagínense. No, Y quieren que Dios les hable. no. Viendo la vida negra. En serio, hermano, hay gente que le dice, hermano, ore para que Dios me hable. Y la primera pregunta que uno le hace es, hermano, ¿usted ya oró? Amén. Ah, no, es que para eso le doy diezmo. Oh my God. Por el diezmo. Oiga, hermano, hay gente que quiere que otros hermanos giman por él o por ella, pero ellos no buscan. Amén. Y dice la Biblia que Daniel entendió que para que él oyera la voz de Dios, para entender, él vino y se humilló y empezó, hermano, a buscar de Dios, empezó a reconocer sus faltas con el pueblo y empezó a confesar. Oiga, qué interesante. Entonces eso hizo que Daniel se humillara para encontrar la voluntad de Dios. Hermano, oiga esto. Ahora, qué interesante. Cuando Daniel se está humillando, ¿qué es lo que Dios ve? Ve la humillación y el clamor de él y manda a Gabriel. Pero fíjese, versículo 5 al 19 de Daniel, Daniel empieza, hermano, a confesar los errores pasados de Israel, la razón por la que estaba en cautiverio y la forma que habían pecado contra Dios. Oiga, ¿qué le puse yo? Del verso 5 al 19, no se puede avanzar en lo espiritual, oiga, arrastrando el pasado. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros queremos avanzar? Y hermano, y estamos jalando el pasado. Amén. No podemos. Está en la iglesia, pero no olvida la falta del marido, la falta de la esposa, la ofensa de tal pastor, de tal iglesia. Hermano, no se puede avanzar. Tiene que uno deshacerse del pasado. Amén. Y Daniel entendía, hermano, que para que él avanzara, tenía que confesar lo pasado y seguir adelante. Hermano, ¿cuántos creyentes hoy en las iglesias están, hermano, servicio tras servicio, buscando a Dios, leyendo la Biblia, en ayuno, oración, y no pueden perdonar al cónyuge? Amén. Hermano, ¿por qué no avanzo? Porque parece Santa Claus con la gran bolsa de pasado. Aleluya. En serio, no se puede avanzar en lo espiritual a menos, hermano, que uno deje de arrastrar el pasado. Y fue lo que Daniel dijo. Usted lea del versículo 5 al 19. Sí. Daniel empieza a confesar, hermano, y está trayendo el pasado para el Señor. Aquí queda el pasado y ahora tengo que seguir con lo que viene. Aunque ahora, eso ya esa es la introducción. Ahora, entremos en el estudio de hoy. Eso es lo bueno. Aleluya. Introducción. Déjeme prepararme acá porque eso se pone Bueno. hermano. Es como carne de mamut a las brasas. Se pone Oiga vegano. esto. Se pone bien Bueno. todo. Verso 20. Verso 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Verso 21. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó. Fíjese, Daniel está, hermano, en clamor, trayendo la confesión por él y por Israel. Y cuando de repente, en medio de la oración, se le aparece otra vez Gabriel. Ahora, Gabriel, hermano, es uno de los arcángeles que es el encargado de llevar los mensajes de Dios. Ahora, el arcángel Miguel es el responsable por cuidar a Israel. Interesante. Él es el que se encarga de proteger al pueblo santo. Amén. Cuando usted mira las noticias que los árabes le tiran un montón de bombas a Israel y explotan en el aire milagrosamente, hermano, ¿quién cree que está haciendo eso? Aleluya. Miguel, hermano. Dios lo mandó a proteger a su pueblo. Oiga esto, qué interesante. Ahora, sigamos adelante. Estando yo muy cansado, como la hora de la ofrenda de la tarde, verso 22, me instruyó. Oiga, Dios instruye
a los que buscan de Él, a los que leen la Biblia. Hermano, hay gente que dice, hermano, ¿por qué yo no entiendo la Biblia? ¿Cuánto la lee? Exacto. ¿Y a quién la leen solamente para cumplir? La leen 5 o 10 pasajes al día, ya cumplí. Ya. No, no es de cumplir, es decirle, Señor, háblame a través de esta Biblia. Dios habla, hermano. Hay quienes leen la Biblia en un año. Y mi aplauso, la leo un año. Pero ¿cuánto le habló Dios en ese año? Amén. Gloria a Dios. Hermano, ese es el detalle. No es cuánto, porque hay quienes como que es carrera de caballos. A ver quién lee más, hermano. No. Es saber cuánto Dios nos habla a través de la Biblia. Amén. Y está bien, no estoy en contra que la lea un año. Que qué bueno que la logre leer un año, hermano. Pero la pregunta, en ese año que la leyó, ¿cuántas veces le habló Dios? Porque repito, hay gente que solo la lee, bla, 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 siguiente página, bla, bla. Y dice Dios, tranquilo, déjame hablar. Es como cuando usted llega a la casa y la mujer empieza a hablar, uno, déjame hablar. Oiga, Amén. fíjese, sigamos porque no me van a mandar allá con el chucho. Porque oiga esto. Verso 22. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Quiere decir que la sabiduría y el entendimiento de la Biblia lo da Dios. Amén. Y le repito, hay gente que me ha insultado estos días por Facebook. Tuve que borrar los mensajes. ¿Por qué? Porque la pregunta, si ellos leen la Biblia, ¿será que Dios no les habla? Oye, ¿por qué no? Porque si yo leo la Biblia y la Biblia me dice que debo amar al prójimo, hermano, yo no voy a insultar a algún ministro o persona que sigue la Biblia No. por las Amén. redes sociales. No están en nada. Amén. No están en nada No están en ustedes. nada. Hermano, están más verdes que un aguacate sin... Cabal. Amén. Hermano, en serio. Amén. Que hermano, es interesante. Son celos, hermano. Es Señor, pecado. sigamos, ok. Oiga Son esto. celos. Y entendimiento, verso 23. Aquí, Amén. oiga esto. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Oiga esto. ¿Qué le está diciendo Daniel? Daniel, tú eres un hombre que buscas, un hombre que se humilla, un hombre que tiene deseo de aprender a escuchar a Dios, por lo cual te hace muy amado o estimado en el cielo. Amén. Hermano, Dios cuida a los que le buscan. Amén. Dios ama a los que le sirven. Qué tremendo, oiga esto. Y aquí, ahora sí, hermano, estírese un rato, porque ahorita empieza lo bueno. Verso 24, oiga esto. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Ahora, cuando hablamos de las 70 semanas, fíjese, no está hablando semanas de días, está hablando semanas de años. De años. Amén. Hermano, hay una ley hermenéutica, ¿cómo se llama la ley, José? La primera mención. Ley de la primera mención. Cuando uno en la Biblia va a explicar un tema, algún concepto, una palabra, una frase, tiene que uno buscar dónde se habla eso por primera vez para entenderlo a través de la Biblia. Y la palabra, hermano, semana en hebreo se pronuncia Heptet. Oiga, se pronuncia en hebreo. Ahora, Heptet, hermano, es como cuando dice uno una docena, un mes. ¿Me entiendes? Es una palabra que da una medida. Ahora fíjese. Acompáñeme a Génesis 29. En Génesis 29 nos da la Biblia esto que vamos a leer ahorita. Amén. ¿Por qué digo yo que es una semana de años? Tenemos que ir al principio de donde viene la primera frase lo que estamos hablando. Amén. Es la ley de la primera mención, una ley de hermenéutica, para entender cómo se va a aplicar esto en la Biblia. En Génesis 29, interesante, versículo 20 al 28, oiga esto.
Nos habla aquí, hermano, de uno de los patriarcas Ujú. llamado Jacob. Usted recordará a Jacob, tiene un hermano llamado Esaú. Ujú. Esaú era un hombre de campo, era velludo, hermano, era todo lo que conoce un macho, bien hecho y Un derecho. machote. Sin embargo, Jacob, hermano, era un hombre de cocina que estaba pegado a la mamá. Amén. Y viene, hermano, y por inspiración de la madre, engaña, hermano, a Esaú, hace un trato, le compra la primogenitura, va con Isaac, su padre, se pone piel de oveja y le engaña a Isaac, y ahí empieza la historia. Él sale huyendo porque su hermano juró matarlo el día que muriera Isaac. Oiga esto. Amén. Y llega a la tierra de su tío Labán. Cuando él llega a la tierra de su tío Labán, hermano, están unos pastores esperando que se mueva la piedra, pero están esperando que lleguen todos. Y de repente, hermano, ve una silueta femenina que viene caminando. Wow. Y dice él, y pregunta primero, ¿conoces a Labán? Conocemos a Labán. Dice, ¿ella quién es? Es la hija de Labán. Y dijo, ay santo, es mi prima. Oiga esto, hermano. Amén. Verso Ven. 18. Oiga esto. Génesis 29, 18. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Amén. Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que a otro hombre. Quédate conmigo. Verso 20. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Hermano, 7 años le parecieron como días. ¿Por qué? Porque es amor. Amor. Dice la Biblia, el amor es paciente. Si usted, hermana soltera, algún joven le dice, algún varón, mira, casémonos, pero ya es urgente, dice, no, tranquilo. Claro. La carne tiene prisa, Sí. el amor tiene paciencia. Paciencia. Oiga esto. Ok. Verso 21. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Verso 22. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Fíjese. Llegó el momento, hermano, que después del banquete dijeron, bueno, por lo que trabajaste. Y oiga, y Lea era lo contrario a Raquel. Quiero que vea esto, hermano. Ujú. Mire el verso 16 para que entienda el panorama. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Oiga, y los ojos de Lea eran delicados o le hacía o hacía que la gente dijera, ah, oiga esto. Amén. Para los camellos. Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Raquel era lo opuesto de Lea. Lea era fea. Porque habla de Lea y dice, pero Raquel tenía bella figura. La otra no. Y Raquel era hermosa y la otra no. La otra no. Pues para que tenga una idea, se casa Jacobo. Ya en los, acuérdense que no había luz como acá. Y la otra entra con el velo, se la entrega y aquel ya bien alegre la lleva a su tienda, la ama, se consuma el matrimonio. Amén. Y cuando despierta y la ve, pega el brinco. ¡Santo! 15. ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Y oiga, le va a reclamar al suegro, oiga esto. Ajá. Verso 21. Estamos a... Verso 23. Ya sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. Jacob se llegó a ella. Y Labán dijo a su sierva Silpa y a su hija Lea, le dice, y Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Verso 25. Cuando fue mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, ¿por qué pues me has engañado? ¿Qué estaba pasando con Jacobo?
estaba cosechando lo que hizo. Lo que hizo. Porque él engañó, ahora lo engaña. Amén. Encontró la horma de su zapato. Oiga esto. Verso 26. Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Ahora, subraya el siguiente verso, verso 27. Cumple, ¿qué dice? La semana. La semana nupcial de esta, y te daremos también la otra al servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. ¿De qué? Mire, esta semana que está hablando, Jeptet, una semana de 7 años. Ahí es donde entra el principio de la primera mención. Nos habla en Génesis que para los judíos Jeptet o una semana tiene que ver con 7 años. 7 años. ¿Entendimos todo? ¿Entendieron los de Facebook y YouTube? Bueno, sigamos adelante. Entonces ya vimos eso. Verso 30. Y Jacob se llegó también a Raquel y llamó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. Entonces ya vimos ahí que los 7 años es la semana que le habla al suegro. Ahora, regresemos a Daniel. Ahora, Amén. dice claramente, hermano, entonces Daniel le dicen que 70 semanas están destinadas sobre el pueblo de Israel. Ok, ya vimos que les dije al principio que estas 70 semanas es la columna vertebral de la profecía. Ahora, y vimos que la palabra que se usa de semana, que es de 7 años, es Jeptet, que es una medida. Ahora, verso 24, oiga lo que dice. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Ahora, 70 semanas han sido decretadas, son 70 semanas de años. Fíjese, démosle vuelta aquí. Ahora, cuando usted ve 70 semanas de años, 70 por 7, ¿cuánto es? 490 años. Fíjese. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando se cumpla la semana 70? Número 1, van a poner fin a la transgresión. Punto 2, van a terminar con el pecado. Punto 3, van a expiar la iniquidad. Punto 4, va a traer justicia eterna. Y punto 5, va a sellar la profecía y la visión. Ahora, ¿cuándo se cumple la semana 70? Ahora, quiero que va bien interesante, hermano. Sí. Va a ver ahorita a dónde vamos. Ok, verso 25. Fíjese. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, primero, 7 semanas dice que habrá. Ahora, fíjese, desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. La pregunta, ¿cuándo se dio la orden? Acompáñeme al libro de Nehemías. Nehemías, hermanos, en Nehemías, ahí está encontrando Nehemías, hermano. Ahí está, ¿dónde está Nehemías? Nehemías. Aquí está en la Biblia. Ok. Nehemías, capítulo 2, verso 6 al verso 8. Oiga esto, qué interesante, hermano. Y el rey me dijo, hablando rey Artajerjes, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón, entonces tuve mucho temor. Y diga al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey,
y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Oiga bien. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que hizo el rey? Dio la orden para que salieran y reedificaran Jerusalén. Ahora, esa orden, hermano, oiga esto, fue dada por Artajerjes en 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Le repito la fecha. Marzo 14 del año 445 antes de Cristo. Lo vemos en Nehemías 2, capítulo 2, versos 6 al 8. Ahora fíjense, cuando el rey da la orden, hay tres personas que surgen en ese éxodo. Primero está Nehemías, está Esdras y está Zorobabel. Son los tres que salen, hermano, con diferentes grupos de judíos a restaurar la ciudad santa. Empezaron a llegar de regreso a Jerusalén, oiga, y les llevó 49 años en restaurar la ciudad santa. 49 dividido entre 7 a 7. A 7. 7 por 7. 7 años. ¿Qué dijeron? Regresemos a Daniel. ¿Qué le dijeron a Daniel? Oiga, regresemos al versículo. Verso 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar, a reconstruir a Jerusalén, el rey Artajerjes, 14 de marzo del 445 a.C., oiga, está bien. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya, son 49 años. Ya son 7 semanas. Oiga la siguiente frase. Y dice, y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza, foso para el tiempo de angustia. Oiga esto. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe ha de venir. Fíjese, ¿qué dice claramente? Van 7 semanas. 7. Ahora dice que vienen 62 semanas. ¿Qué va a pasar? La venida del Mesías. Ahora, por favor, tome notas, si no, pídame mis notas. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que agarrar 69 semanas. ¿Cuánto equivale cada semana? 7 años. 7 años. Multipliquemos 69 por 7, son 483 años. Hermano, repítame. Ok. Cada semana, Heftet equivale a 7 años. Y Daniel está diciendo, Gabriel, que son 69 semanas para venir el Mesías. Entonces son 69 por 7, son 483 años. Fíjese, ahora, aquí viene la parte, ya entendieron todo, son 69 por 7, 483. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Leamos el versículo otra vez, verso 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada la plaza, pero en tiempos de angustia. Eso lo vemos en estas Nehemías. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Fíjese, ¿por qué 62? Porque en Nehemías se cumplieron 7. 7. En Nehemías. Y vienen 62 más. Más 62. Entonces, ahora fíjese, agarramos una cosa. El calendario judío, investíguelo, métese a Google, tiene 360 días, no como el de nosotros. Ahora, si usted multiplica 360 por 483, le da el total de 173.880 días. Le vuelvo a repetir. Agarre los 483 años y multiplíquelo por 360 días, que es un calendario judío. Y le da total de 173.880 días. Si usted es cuidadoso en la matemática,
y cuenta desde que empezaron las semanas a contarse, hermano, ¿cuándo se cumple los 173.880 días? Se cumple en abril 6 del año 32 después de Cristo. ¿Qué pasó en esa fecha? La muerte de Cristo entra montado sobre una burra. Amén. Hermano, oiga, hermano, por favor entiéndame. El abril 6 del año 32 después de Cristo, Él entra sentado sobre una burra como estaba profetizado. He aquí que vuestro rey viene humilde, sentado sobre una asna de pollino. Ahora, hermano, pasó para que, mire, hermano, yo siento que los pelos se me paran. Oiga, Aleluya. yo me emociono, hermano. Por eso se Oiga. enojan los contrincantes. Vaya, acompáñeme a Lucas, capítulo 19. Aleluya. En Lucas 19, Amén. Es porque se llenan los contrincantes. Lucas 19, versículo 41 al 44. Amén. Acuérdense que el Señor acá entra a Jerusalén. ¿Y qué es lo que la gente grita? ¡Hosana! Hosana, ¡Hosana! Hosana. Tiene el nombre del Señor. Pero oiga este versículo, hermano. Lucas 19. Lucas 19, 41 al 44. Oiga esto. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Hermano, cuando ya llegó a la ciudad y la vio, Jesús empieza a llorar. ¿Por qué estaba llorando el Señor, hermano? Tenía que tener alegría por haber llegado, pero esa día que empezó a llorar. ¿Por qué? Oiga lo que le dice. Verso 42. Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. ¿Qué le está diciendo? Si hubiera sabido Israel que hoy, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, hoy se cumple Daniel capítulo 9. Aleluya. Digo, si ustedes hubieran sabido qué día es hoy. ¿Por qué, hermano, Israel no supo? Por no leer la palabra. Interesante. Por eso los creyentes tenemos que leer la palabra, hermano. Yo le repito, un cuarto de la Biblia es profecía. ¿Por qué nos enseña la profecía en nuestras iglesias? Hermano, esto es emocionante. Amén. ¿Qué es lo que es la profecía? Nos confirma que lo que Dios dice lo cumple. Amén. Hermano, oiga, entonces se cumplió lo que Daniel dijo, los 483 años, hermano, los multiplicamos por 360 y nos da el total de 173.880 días, que viene exacto a dar abril 6 del año 32 después de Cristo, cuando Cristo entra. Sigamos leyendo, hermano Lucas, oiga. Verso 43. Amén. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán a terraplén delante de ti, te citarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo Aleluya. de tu visitación. Ahora, esta palabra tiempo es interesante. Cuando hablamos, hermano, tiempo en griego, hay dos palabras. Una es el cronos, que es el tiempo, el cronómetro, el tiempo 24 horas que nosotros vivimos, hermano, diariamente. Es el primer significado de la palabra tiempo en el griego. Pero viene la otra palabra que es kairos. Kairos es un tiempo donde Dios visita. Y le está diciendo Dios, Señor, a Jerusalén, si hubieras sabido que este es tu kairos, este es el tiempo en que Dios te está visitando. Yo entré a Jerusalén para cumplir lo que estaba escrito, te estoy visitando, pero por tu falta de palabra no lo estás viendo. Por eso el Señor lloró, hermano. Aleluya. Interesante. Amén. Ahora, démosle vuelta, hermano, porque esto ya está bueno acá. Está buenísimo. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Entonces miramos que el Señor entró en abril 6 del año 32 después de Cristo. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Estamos en Daniel. Leemos a Daniel. Verso 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Oye, hermano,
¿Se cumplió o no? Amén. ¿Se acuerdan que todos decían Hosana al que Hosana, viene? Hosana. Y tiraban palmas. Palmas. A los pocos días que dijeron, Lo crucificaron. crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Nuestros Ahora, hijos. el Mesías murió. ¿Qué heredó en su muerte? Nada. Nada. Murió desnudo en una cruz, Totalmente. humanamente. Humanamente. Pero lo lindo es de que no solo murió, sino que al tercer día resucitó entre los muertos. Amén. Oiga, hermano, y él mismo lo dijo cuando llegó Tomás, dijo, Señor, te buscan los griegos, que dijo él, momentito, primero si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto, que está diciendo el Señor. Amén. Para que haya fruto, no solo con los judíos y los griegos, yo tengo que morir. Aleluya. Hermano, él muere, pero resucita. Amén. Y hoy está a la diestra del Padre. Amén. Amén. Ese es el fundamento, hermano, la base de la fe cristiana, que nuestro Mesías, nuestro Señor, hermano, el que fundó la iglesia, no está enterrado. Él resucitó para siempre. Amén. Y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Aleluya, gloria El a profeta Mahoma quedó muerto, ya no se levantó. Buda está muerto, También. todos los líderes han muerto, pero el único que vive para siempre se llama Jesucristo. Amén. Bueno, Aleluya. mire qué interesante. Amén. Yo no sé si usted que me está viendo se emociona, pero aquí da ganas de... Lástima que no hay músicos, ¿verdad? Bueno, oiga esto. Amén. Sigamos adelante. Entonces claramente el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Fíjese, yo le puse esto. La semana 70 de Daniel, fíjese, han pasado 69 semanas. Ahora, hermano, quiero que entienda esto. Pero si yo le digo a Daniel son 70, no 69. Entonces, ¿qué pasa con la semana 70? Falta una semana de 7 años. Al momento, hermano, quiero que entienda el tiempo de Dios. Al momento que Israel crucifican al Mesías, el reloj de Dios se congela. Amén. Ya no sigue haciendo tic-tac. Ahí queda quieto. Que se detuvo en la semana 69. 69. Ahora, quiero que entienda esto, es bien tremendo. Sí. En las 69 semanas, ¿estuvo la iglesia ahí? No. No. Hermano, si usted entiende esto, me va a entender todo esto. La iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas de Daniel. ¿Qué me da a entender? Si no estuvo en las 69 semanas, tampoco va a estar en la semana 70. Aleluya. ¿Qué es la semana 70? Lo que se conoce como la gran tribulación. Aleluya. Porque el trato no es para la iglesia, es para Israel. Hermano, oiga esto, qué interesante. Oigan mis notas acá. Las semanas número 70, 7 años de gran tribulación. Primero dice que hará un pacto. ¿Se acuerda cuando leemos Apocalipsis? En el capítulo 6, que ve un jinete con caballo blanco. Un caballo blanco. Un jinete sobre un caballo blanco. ¿Qué es lo que trae? Sí. Una espada. Una corona, Una hermano, corona. pero de plantas, de una corona de metal. Una diadema trae. Oiga Es esto. la diadema. No es diadema, es una corona de nardo. Se me olvidó cuál es el nombre que se usa. Ok, fíjense. Y trae un arco. Ahora, muchos dicen que es un arco de flechas. No. Sí, no. ¿Por qué? Porque el diccionario Bain, si usted lo lee desde el diccionario La Viña, donde están las raíces griegas y hebreas, dice que la palabra arco tiene dos significados. Es un arco de flechas, pero no trae flecha, un arco. Y también significa arco iris. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia el libro de Génesis, cuando termina el diluvio, ¿qué fue lo que Dios hizo? Un arco iris. ¿Qué representa el arco iris? Pacto. Un pacto. Y por eso Daniel, que él vendrá con un pacto falso, hermano. El arco que trae el jinete montado en caballo blanco, hermano, ese es el anticristo que va a entrar con un pacto falso a los judíos. Oiga esto. Bueno, sigamos leyendo. Esto todavía falta lo bueno, hermano. Amén.
Veamos el versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos. Ahí está la palabra. ¿Qué es lo que hace el anticristo? Un pacto. Ahora, ¿cuál es ese pacto? Número uno, hermano. ¿Sabe que ahorita la guerra que hay con los islámicos, los musulmanes, los árabes, ¿sabe cuál es? Lo que trae la discordia con Israel. La mezquita de Omar. Es el tercer templo más sagrado de los musulmanes. ¿Y por qué es el conflicto? Porque ellos dicen que ahí es donde estuvo el templo de Salomón. Oiga, qué interesante. Pero ahora fíjese, ¿qué dijo Daniel 12? En los últimos días, ¿qué va a aumentar? El conocimiento. Hoy se sabe mucho que no sabía antes. Ahora, cuando han hecho últimas excavaciones, se ha descubierto que lo que es, hermano, donde está la mezquita de Omar, ese templo musulmán, no está en el templo, está donde está el patio o el atrio del templo. Acompáñenme. Aleluya. Apocalipsis capítulo 11. Amén. Mire qué tan tremenda es la Biblia. En Apocalipsis 11, ¿sabe cuánta gente ha visto el capítulo 7 de Daniel? Más de 3.500. Aleluya. Por eso es que se enojan. Ahora, fíjese, hermano. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1. Oiga esto. 11. Me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien me dijo, oiga esto, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Oiga esto. Y a los que en él adoran. Fíjese, verso 2. Pero excluye, ¿qué es excluir? No lo tomes en cuenta, déjalo fuera. Okay. Pero excluye el patio. La parte exterior, donde se preparan todos para entrar, es el atrio o el patio, oiga. El patio que está fuera del templo. No lo midas, oiga. Porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses o 3 años y medio. Oiga, hermano, qué interesante. ¿Qué es lo que dice a Juan? Juan mide el templo, el altar y los que adoran en él. Pero el patio, lo de afuera, no lo midas. Se le ha sido dado a los gentiles o a las naciones. Hermano, ¿qué hay en el patio? La mezquita de Omar. No es el templo, es la mezquita de Omar. Oiga, ¿y qué le va a pasar? Cuando surge el anticristo, y quiero volver a repetir lo que dije anteriormente en Daniel y en Apocalipsis, hermano, el anticristo no es chapín. Aleluya. No es guanaco. No. No es argentino, no es alemán, hermano. Un judío no va a aceptar un gentil como Mesías. Hágame el favor. Amén. Por eso Daniel 7 dice, cuando ve, hermano, el imperio romano, ¿se acuerdan? Los 7 cuernos, los 10 cuernos. Dice que de ahí sale un cuerno con ojos y boca, que ahora la grandeza que está hablando, de que el anticristo va a ser un judío que va a salir de Europa. Amén. Y va a traer, hermano, la paz entre árabes y judíos. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser, hermano, que levanten el templo. Oiga, qué interesante. Hace un pacto y Israel dice, oh, este es el Mesías. Oiga lo que sigue diciendo Daniel. Recemos a Daniel. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana, que viene siendo ¿cuánto? 3 años y medio. Oiga, fíjese. Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser, ya conforme a Apocalipsis, ya no ofrezcan holocausto a su Dios. Aquí está la chulada de mi imagen. Sacrifiquen a mi imagen y adórenme a mí. Amén. Oiga, lo que sigue diciendo. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Fíjese, ¿qué va a pasar en ese tiempo de la tribulación? A las 3 semanas y media, cuando él se quite la máscara y diga, yo soy Dios, ¿qué va a decir Israel? No, y se rebelan.
Eso dice la Biblia, y hará guerra contra los santos. Contra los santos. Cuando usted lee la palabra santos, no se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo santo que es Israel. Aleluya. Acuérdense, le vuelvo a repetir, si la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas de Daniel, no va a estar en la semana 70. Por eso yo he dicho, nosotros, hermano, creemos en lo que es el arrebatamiento pretribulacional. Creemos que nos vamos antes de la tribulación. Antes de todo eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en las semanas primeras 69, tampoco está en las 70. Bueno, pero es un tema que mucha gente me debate en las redes sociales. Amén. Le repito, haga un video como este y edúquenos, enséñenos. Amén. No me ataque, mire, no me ataque. No, no. Haga lo que estoy haciendo yo, haga un video, fílmese usted y edúquenos, a ver si estamos de acuerdo con lo que usted va a dar. Hermano, es que, mire, la gente que me ha atacado, yo le pregunto, le he dicho, ¿en qué te ofendí? Hermano, lo único que hacen es contestarme con vulgaridad. Es que no están en nada. Hermano, y le digo, oye, No está contéstame, tranquilo. Inmundo, que no sé qué, que aquí, y siempre le tiran a esta hermosa panza. Si usted nota, mire, estaba así. Ya notó, mire, No, ahora mire, ya no hay ahí bici. vamos. Amén. Estoy en dieta. Amén. Ore por mí, Perfecto, oiga eso. el teca Porque siempre, hermano, siempre le tiran a mi hermosa panza. Aleluya. No, mire, no ponen atención a la palabra, ponen la vista en la barriga. La barriguita. En serio. Aleluya. Lo bueno, hermano, que yo soy como la tortuga ninja. Es lo bueno. Si no, olvídese, ok. Pero si ¿en qué íbamos? Ok, que habrá un pacto. A los 3 años y medio pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Se quita la máscara. Ahora, fíjese. Quiero que lea conmigo Mateo 24. Bueno, no lo lea, apúntelo. En Mateo 24 el Señor nos habla sobre la abominación desoladora. ¿De qué está hablando? Que cuando venga, y Jesús dijo esto, a mí no me aceptan, pero otro que vendrá en su propio nombre, a él sí lo van a aceptar. ¿Y qué es lo que va a causar? La abominación desoladora. Oiga, es interesante. Ahora, los judíos al ver esto se van a rebelar y Dios los llevará a Petra, la ciudad de roca cerca del río Jordán, por 42 meses, 3 años y medio. Ahora, cuando Apocalipsis dice que una mujer con alas que da a luz un varón, un niño varón, ¿se acuerda? Bueno, yo respeto la interpretación de mucha gente. Hay quienes enseñan que es la iglesia. No, es Cristo. Amén. Y la mujer esta es Israel. ¿Y qué va a pasar? Dice que la tierra abre su boca y la ayuda. Hermano, eso se refiere, muchos creen que va a esconderse en la ciudad de Petra. ¿Dónde está la ciudad de Petra? Vean la película de Indiana Jones. ¿Se acuerdan de habla del arca? Esa es Petra. Existe la ciudad. No es un mito. Oigan, ahí van a esconderse ellos. Bueno, y hermano, y la semana 70 culmina cuando Israel está, hermano, aparentemente que el anticristo agarra a toda la ciudad, a todos los ejércitos del mundo. Los 7 tigres de Asia, agarra a los árabes y a otras naciones en contra de los judíos. Cuando estén todos en el valle de Armagedón, Israel aparentemente está destruido, adivine quién llega a la fiesta. Se abren los cielos y cuando el Señor viene, con el anticristo, con su puro resplandor lo fulmina. Amén. Ni siquiera lo toca, solo el resplandor lo destruye. Amén. Y a Satanás, que está machito, lo agarra un ángel, no el Señor, un ángel. Lo encadena y lo tira al abismo por 1000 años. Miguel. Oigan, aquí no es de Miguel, No es de Miguel. es un ángel cualquiera. Aleluya. Y lo tiran al hermano por 1000 años, oiga. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Israel, el Señor lo rescata y lo salva, hermano, se cumple lo que es Zacarías, capítulo 12. El Señor, ¿qué son esas heridas en tus manos? ¿Y qué va a contestar él? Son las heridas con las que fue herido en la casa de mis amigos. Y ahí se habla que ellos llorarán. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que al que clavaron en la cruz 2000 años atrás, hermano, era nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le dieron la espalda, dice que se van a arrepentir, van a llorar, hermano. Y es cuando dice la Biblia, y tú, Israel, serás salvo. Amén. ¿Cuál? El que quede en ese remanente. Pero lo malo, hermano, que dice Zacarías,
que 2 de cada 3 judíos van a morir. Hitler se va a quedar como un niño de párvulos. No, ajá. Imaginen el matazón que va a haber. Ujú. 2 de cada 3 van a morir. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando sean las 70 semanas? Se cumple lo que dijo el arcángel Gabriel. Se pone fin a la transgresión. Leamos la lista, hermano. Oiga, oiga lo que dice Daniel 9. Daniel 9. Has de saber que... ¿dónde estamos? Estamos en Sí, verso 24. 4. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión. Oiga, número 1. Para terminar con el pecado. 2. Para expiar la iniquidad. Para traer justicia eterna. ¿Por qué? Porque Cristo viene en el trono. Para sellar la visión y la profecía. ¿Por qué se sella? Porque al momento que se cumple el Señor, ya, Sello todo. se selló. Sella Oiga, todas las cosas. y por último, para ungir al lugar santísimo. ¿Qué van a hacer los judíos? Amén. Van a ungir al Mesías, a Cristo, como el único y verdadero Señor de señores. Aleluya. Amén. Interesante. Amén. Y yo le puse al final, hermano, culmina con la segunda venida de Cristo al final de las 70 semanas. Y le puse por ahí abajo. La iglesia no estuvo en las 69 semanas de Daniel y tampoco estará en las semanas 70. Aleluya. Ahora, no sé, José, si mira, hay preguntas ahí ahorita en Facebook. Le repito, si no le gustó el estudio, no sea vulgar, hábleme con educación. De la cara, mi hermano. En serio, ponga un video del Sí, Duque. sí, es hermano. Ahora, interesante, ¿no hay ninguna pregunta? Ok. Entonces vamos a, ojalá hermano, le repito, si usted que me está viendo quiere las notas, con mucho gusto mándeme un mensaje privado y yo se las mando, hermano, por Facebook o por Messenger. O correo electrónico también se las mando, para que usted tenga las apuntes de lo que enseñé hoy, amén. Amén. Así que vamos a hacer una oración, hermano. Aleluya. Ha sido uno de los estudios más emocionantes que hemos tenido. Aleluya. Por eso, Daniel, hermano, es un libro hermoso. Columna. Aquí Aleluya. truena, topa Ahí todo aquel que quiere decir la Biblia no es verdadera. ¿Por qué? Porque se cumple al pie de la letra. De la letra. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre amado, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de estudiar este hermoso libro. Amén. Gracias, Señor, porque hemos aprendido cosas hermosas hoy. Yo te pido que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que ven, a los que están con ese deseo de aprender, instruyelos, Padre. Bendice a los que están viendo en Suffolk, como en otros lugares del mundo, Padre. Aquellos que están viendo sean bendecidos, Padre. Y danos, Señor, esa gracia para seguir instruyendo a tu pueblo. Bendice, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Y te pedimos, Señor, que nos sigas dando más palabras para dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Gracias, Señor, por esas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Terminamos con YouTube. Aleluya.